tardes. Vamos a arrancar con la presentación del libro Últimos Mensajes de la Colmena Tierra, que tiene escrito justamente acá el texto que figura en la contratapa del amigo Juan Acevedo Peinado, autor de varios libros, entre ellos el último fue Hongos Sagrados, ¿no? Antes Plantas Sagradas, y bueno, tiene otros libros, uno muy bueno que he leído también, Los Extraños, ¿no? Con Néstor Berlanda. Así que bueno, para mí es un gustazo estar acá con Juan, y bueno, le voy a empezar a ceder la palabra. Vamos a hacer un intercambio acá de opiniones. Vamos a hablar un poquito sobre las abejas, los hongos sagrados y las utopías, la relación de abejas, hongos sagrados y utopías. Así que arranque el hermano mayor, Juan, querido. Bueno, muy buenas tardes a todos. Invitamos a todos los que quieran que se acerquen al stand para escuchar la presentación de este libro tan increíblemente bonito. Así que todos los que estén por ahí dando vueltas, que tengan ganas de sentarse un ratito y compartir un cachito, una charla, los invitamos a que se acerquen al stand de lo que sería la punta izquierda, como no podía ser de otra manera, de la feria. Bueno, primero agradecerte, Uma, por la invitación. Para mí es un placer. Tenemos una larga historia con Uma, de muchísimos años. Más de lo que queremos pensar ya, ¿no? Les cuento, cuando nos conocimos teníamos pelo negro, los dos, impresionante. Sí, yo era esbelto casi en esa época. Así que tenemos muchas historias lindas compartidas, y sobre todo el amor por el misterio, ¿sí? Por las historias y por la escritura. Creo que eso es lo que nos ha unado a lo largo de todos estos años. Era por primera vez que tenemos la oportunidad de hacer algo juntos, y creo que en el futuro va a haber más cosas juntos. No tengo ningún tipo de duda. Les cuento, en lo personal, siempre digo, a ver, mucha gente, viste, que pregunta, bueno, y la literatura y la escritura. No, chicos, yo escribo porque me siento y lo hago, no tengo una cuestión. Sí, por ejemplo, hay algo que amo, Uma, siempre, creo que te lo dije varias veces, pero aprovecho para decírtelo de vuelta en público. Los neologismos. No, muero. Es más, aprendí o intenté hacer algo así en varios lados porque me encanta, ¿sí? Esta cuestión de darle nuevo poder a las palabras, ¿sí? Darle nueva intención a las palabras. Bueno, otra cosa que me pareció increíble, que me comentaba Uma, esta feria, me pareció increíble. Por una cuestión editorial, nosotros viajamos casi por todo el país haciendo presentaciones de los libros, y esta, soy sincero, me sorprendió el nivel de calidad y de variedad que tiene esta feria. Lo único que lamento, no sé qué pasó, que o no se difundió mucho, o no es el día estaba bueno, ¿sí? Porque esto merece que esté lleno, chicos. O sea, más allá si sos de Quilmes, si sos de Berazategui, Bernal, Lomas, esto tendría que estar realmente lleno. Así que espero que para próximas ediciones, bueno, mandar más, así como darle más importancia, porque es algo realmente que lo vale, y es muy importante resaltar eso. Así que agradecemos a los organizadores. No es una crítica, es solamente un pedido, ¿sí? ¿Por qué? Porque para los que presentamos un libro, en el caso tan particular, del libro de Uma, ¿qué es lo que nos pasa? Nos pasa que nos cuesta mucho todo. Nos cuesta mucho sentarnos, nos cuesta muchísimo editarlos, nos cuesta mucho presentarlos. Entonces está bueno que a veces poder hacerlo de tal manera que haya un público interesado que tenga ganas de hacerlo. Así que bueno, no por poco menos importante, pónganse contentos. Así que va a ser para ustedes la presentación. Hace muchos años atrás estábamos con un compañero, bueno, justamente que decía Uma, con el doctor Néstor Berlanda en Rosario, pero así esto estoy hablando en los 90, Uma, o sea, a principios de los 2000. Con el tema de las plantas sagradas, con el tema de los hongos, habíamos empezado a ver el tema de las abejas. Era algo que se presentaba sistemáticamente, reiteradamente, el tema de las abejas.
Y Néstor me dice, che, que uno sería escribir algo sobre esto. A lo cual yo le contesté, olvídate. ¿Por qué? Porque es enorme, es un territorio enorme. ¿Sí? Hay demasiada literatura y nos llevaría muchísimo tiempo recabar esa información. Bueno, cada tanto con Néstor aparecía la idea, che, las abejas, sí, bueno, y hay un lugar donde poder ir a ver todas esas... No hay, nadie hizo una recopilación. Cuando me entero de lo que está haciendo UMA, lo primero que quiero es avisarle a mi compañero, digo, ¿adivina qué? UMA lo hizo. Me dice, no, sí. O sea que UMA hizo esa primera recopilación de ese mundo que parece increíblemente no tener relación y tiene toda la relación que nos imaginemos, y es un poco lo que les vamos a contar esta tarde para los que están acá. Esa relación entre las abejas, ¿sí?, que parecen seres tan chiquititos, tan comunes, tan corrientes, nunca lo fueron. Nunca lo fueron. En las culturas originarias siempre fueron un intermediario, un puente entre el misterio, ¿sí?, y sobre todo el misterio de la fertilidad, el misterio de la producción. Esta cosa maravillosa que tiene la abeja, que arma un panal y es un insecto, mentira, es un animal social. Entendamos que un insecto es un animal, ¿sí?, con gerencia, con identidad, con inteligencia, con sapiencia, con sintiencia, y quieren saber algo más, con idioma. Miren todo lo que tenía la abeja. Como si fuera poco, daba miel. Y como si fuera poco, una de las primeras cosas que aprendimos a hacer los seres que nos encanta, seamos realistas, la hidromiel. Posiblemente la primera sustancia psicoactiva masiva, ¿sí?, para festejar, ¿sí? Así que bueno, le paso la pelota a Hugo para que vaya contando cómo arranca esta maravilla, los últimos mensajes de la colmena tierra. Bueno, vamos a arrancar por la prehistoria. Vamos a arrancar con la evolución del planeta Tierra. Las abejas aparecen acá hace 150 millones de años, al mismo tiempo que empiezan a aparecer las primeras plantas con flores. Y lo curioso es que las plantas con las abejas establecen una relación simbiótica y se empiezan a adaptar unas a las otras. Detrás de todo esto, obviamente, hallamos una inteligencia superior que está organizando el universo, ¿no? La misma inteligencia superior que organiza los movimientos de los planetas, los movimientos del Sol, y todas las cosas que vemos en la Tierra, de los movimientos de la Tierra, también ha organizado en la evolución del planeta que hace 150 millones de años aparecieran las abejas al mismo tiempo que las plantas con flores, y que después, muchos años después, muchísimos años después, apareciéramos los seres humanos y nos encontráramos con el panorama que nos pinta el paraíso en distintas culturas, ¿no? Un montón de plantas llenas de frutos y alimentos, belleza, un clima tropical para sentirnos a gusto. Y bueno, y alimentarnos y poder disfrutar, y no solo alimentarnos, sino también encontrar las medicinas en las plantas para nuestras distintas dolencias, y poder disfrutar esto que en un principio, como digo, en las distintas culturas estaba considerado como un paraíso, ¿no? El mito primero y la utopía primero de la humanidad es el paraíso. De ahí lo que se llama la edad de oro o la edad dorada, que aparece en distintas culturas. Recién de ahí van a empezar a aparecer las utopías que establecen los socialistas, los anarquistas, o Platón también, como los griegos, o Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam, o los distintos filósofos e intelectuales que han tratado de crear una utopía acá en la Tierra, parten de esta utopía del paraíso, ¿no? Lo curioso que una cosa que nos une acá con Juan y con el último libro que escribió de los hongos sagrados y con este libro de las abejas, es una imagen que van a ver en la esquina superior izquierda del libro, que se lo conoce como el chamán cabeza de abeja de Tassili Nanger. Esta imagen se encontró, Tassili Nanger queda en el norte de África. Está considerada
galería de arte rupestre más grande del mundo. Y según las teorías de la ciencia, ¿no? El ser humano se origina en el sur de África, en el desierto de Kalahari, que en ese entonces no era un desierto, va ascendiendo, se encuentra en el desierto del Sahara, que tampoco era un desierto, y ahí establecen lo que el etnobotánico Terence McKenna, que es alguien que ha inspirado así muchas charlas acá con Juan y muchas ideas, nos ha inspirado no solo a nosotros, sino a muchos intelectuales o escritores o poetas o artistas del mundo, ¿no? Lo que plantea Terence McKenna es la teoría que se conoce popularmente o vulgarmente como la teoría del mono dopado. Es fea. Pero hay un periodo en la evolución humana que se la conoce como el eslabón perdido. El ser humano en un periodo de tiempo se desarrolla muchísimo el cerebro humano en muy poco tiempo. Y Terence McKenna, a partir justamente de esta imagen, que la dibujó la que era entonces su compañera, Kat Harrison, que quedaron alucinados con esta imagen. Terence venía trabajando con el tema de los hongos. Quiero decir algo, Terence se contactó con los hongos acá en Sudamérica, en Colombia. Terence McKenna recibe sus grandes revelaciones de las plantas sagradas en Sudamérica, tanto con los hongos en la zona de la Chorrera en Colombia y también con la ayahuasca, con los butotos. Y después viaja más al sur, ¿no? Bajaban los hongos con ayahuasca. Sí. Ahí Terence encuentra esta revelación que le dan los hongos, que realmente la evolución humana tiene que ver con el consumo de los hongos de psilocibina. Juan ahora va a hablar un poco de eso, porque la psilocibina sabemos que hoy, tanto en tratamiento de microdosis como en otros tratamientos, abre las redes neuronales. Y lo que no le faltó tiempo quizás a Terence para desarrollar más, sí habló de las abejas, pero en ese momento no se sabía que la apitoxina, el veneno que segregan las abejas, también abre las redes neuronales. Hoy en día la neurobiología está usando para todos los tratamientos neurológicos, sea psiquiátricos o sea de algún problema psicomotriz, para cualquier tipo de tratamiento lo que hacen es dar pastillas de apitoxina para despejar las redes neuronales y después se dan otros medicamentos. Entonces, lo que nos mostró, Terence dice que esta es la primera imagen de un chamán que ha realizado la humanidad. Así como a él le voló la cabeza, creo que se la voló también a Juan y me la voló también a mí esta imagen, porque la primera vez que me hice apitoxina, me hice una terapia de apitoxina con las picaduras de las abejas, con un amigo que es apicultor, es un chamán también de las abejas, y volví a ver en visión, porque entras en trance con las picaduras de las abejas, y hay imágenes, decía, del desierto del Kalahari, de las más antiguas, que hay seres humanos bailando alrededor de colmenas, están sacudiendo las colmenas para que las abejas salgan, los piquen, y el sonido de las abejas es un sonido que también te ayuda a entrar en trance. Entonces tenemos que el origen de la evolución humana tiene que ver con la relación de las abejas y los hongos, y también el origen del paraíso, de la primera utopía, también está marcada con esta relación de las abejas, los hongos. McKenna también incluye al ganado vacuno también en ese momento, que se va a revelar finalmente en Catalhuyuk, que está considerada la primera ciudad hecha por la humanidad, está toda construida en forma de colmena, y aparece esta interrelación simbiótica de abejas, hongos y el ganado vacuno. Era una ciudad de paz, porque no tenía muralla, no había enemigos para defenderse, entonces se vivía en una relación que podemos considerar hoy utópica, o que tiene que ver con esto, ¿no? Con la utopía. Todos podemos tener alimento, todos podemos tener medicina,
todos podemos estar cuidados, que es precisamente lo que encontramos en la colmena. En la colmena tenemos un lugar donde se atienden a las abejas enfermas, tenemos un lugar de depósito de alimentos, tenemos un lugar de guardería, todo lo que empieza a ser el modelo de la ciudad y el modelo de organización social de ayuda mutua viene de la colmena. Nunca más de acuerdo con cada una de las palabras que dijo Uma. Bueno, no al Divino Botón compartimos un montón de cosas. Bueno, voy a arrancar por ese Sahara, ¿sí? Nosotros lo conocemos como un gran Sahara, como un gran desierto. Bueno, yo les cuento, acá se complica la cosa. Pero que todos tenemos la idea de que la civilización arrancó hace 7.000, 5.500 años. Bueno, les cuento, lamentablemente ya no es una realidad. Todos los años, esas dataciones van cada vez más atrás. Sobre todo en lo que es la media fértil, ¿sí? En este lugar como Göbekli Tepe, Karajatepe, Cataluyuk. Todavía recuerdo, en aquella época era por cartas, mirá lo que te voy a decir, porque lo más viejo que habíamos encontrado en aquella época nuestra era Cataluyuk. Entonces recuerdo todavía cartas a mano intercambiadas con María Quimbutas. ¿Sí? Y yo tengo una cuestión muy loca, o sea, los lugares arqueológicos que más me gustan los manejan mujeres. ¿Sí? Con Caral me pasa lo mismo con Ruxelli, por ejemplo. Pero recuerdo esa fascinación que tenía Quimbutas con el tema del ganado, con el burino, con el tema del hongo, ¿sí? Y el tema de esa primera forma como si fuera una especie de, no solamente como un enjambre, sino realmente como una gran colmena, la forma que en Cataluyuk había sido diseñada. Una forma muy orgánica, ¿sí? Era prácticamente no había aristas, era todo muy orgánico, todo muy redondeado, ¿sí? Entonces, básicamente, les pido que se imaginen, ahora sí, más allá de Cataluyuk. Vamos a ir al Sahara, cuando el Sahara era conocido como el Gran Verde. O sea, un lugar con muchísima agua, con una gran selva tropical, plagado de todos los animales que se imaginen que están plasmados en los aleros de Tassili, no solamente el ganado, ¿sí? Hay desde hipopótamos, ¿cómo se llama? Cocodrilos, jirafas, grandes gatos, ¿sí? Pero lo interesante de todo esto es que lo que vemos en ese lugar fue hecho por una humanidad antes de la humanidad. ¿Por qué? Porque para entender ese Sahara Verde tenemos que empezar a hablar de 14.000 años para atrás, posiblemente entre 20 y 25.000 años. O sea que existe la posibilidad que ese gran dios abeja, cubierto de hongos y con la ralladura de la abeja, ¿sí?, sea realmente una de las manifestaciones artísticas de lo sagrado entre lo humano, ¿sí? Lo animal con la abeja, el ganado, porque también tiene las orejitas de la vaca, increíblemente, y el reino fungi. O sea, imaginen por primera vez esto como un hecho, no como una cuestión no. O sea, y de allí, de esa primera cultura, a medida que el Sahara se iba desertificando, ¿sí?, todas estas culturas fueron migrando sobre todo hacia el sur de Europa y hacia Oriente Medio, ¿sí? Entonces, la otra cuestión interesante, esto que decía Uma, la idea del mono despierto, me gusta a mí pensar, ¿sí? Estamos hablando de los homínidos u homínidos, ¿sí?, antes de la especie Sapiens. Hasta ahora teníamos nosotros la idea de que el primero que vea estar, ¿viste? Somos los primeros en todo, ¿viste? Yo siempre digo que en la antropología la raza Sapiens es argentina, ¿sí? No somos los primeros en todo. Somos los primeros que hicimos fuego, los primeros que hicimos cultura, los primeros que cantamos, los primeros que trabajamos los objetos. Acá luego somos Sapiens, 80, 60 mil años atrás, de ahí para acá todo. Pero antes, nada, ¿sí? Bueno, hoy les cuento, no, hoy la cosa cambió. Parece que antes de Sapiens, que sí desarrolló esa masa encefálica, en 300.000 años la triplicó. Es algo único. ¿Por qué triplicaría su masa encefálica, su neurogénesis y su neuroplasticidad en un periodo de tiempo completamente inaudito?
Yo les cuento por qué inaudito. Porque hace 200 a 350.000 años atrás había otros Homo, pero no sapiens. Uno de ellos, que hoy lo conocemos mejor que antes, tiene el nombre de Homo naledi, ¿sí? Porque fue encontrado también en África, pero en el sur de África, en las cuevas de Rising Star, ¿sí? Donde se encontró que un hominino con el cerebro del tamaño de una naranja o de una mandarina, o sea, 3 o 4 veces menor que el nuestro, no solamente hacía fuego, no solamente enterraba a sus muertos, lo que indica que tenían una noción de trascendencia y de vida, ¿sí? Sino que además hacían arte en las cuevas de la caverna de Tlatel. Hay algo muy bello que pasó con Berger, que era el arqueólogo que trabajó en esa cueva. El paso para la última parte, cuando se encontraban los más artefactos y los ecofactos y todo lo demás, era muy estrecha, extremadamente estrecha, ¿sí? Y Berger era gordo como yo, entonces no había manera, el gordo no pasaba, no había manera. Entonces decía, che, o sea, él mandaba las cámaras, ponía todo, mandaba los flaquitos, todo el mundo iba, encontramos esto, encontramos aquello, encontramos lo otro, pero Berger no podía, hasta que un día dijo, che, tengo la última campaña, me hago una dieta de 1 año y medio y que sea lo que Dios quiera. O me muero ahí, o sí, no era tac, no había manera. Berger logra pasar con muchísimo esfuerzo, hasta el punto que casi se ahoga porque hay muy poco oxígeno a esa parte tan baja y mucho calor. Cuando Berger baja y se para, tiene una experiencia muy poco común. Berger de golpe ve que todo brilla a su alrededor, ¿sí? E imágenes de símbolos y figuras empiezan a saltar a su cara. Entonces lo primero que dice, no, bueno, estoy hipóxico, la estoy quedando acá. No, lo asisten, dice, para, acá pasa algo. Le pasan una linterna, las famosas esas linternas, ¿cómo llaman? Las de ultravioleta, ¿sí? Y cuando enfoca lo que tenía exactamente adelante, ¿sí? Todo ese alero completo estaba todo trabajado. Era real. Lo que se le había venido encima estaba plasmado en la pared. Entonces, ¿cómo lo lograron? Imaginemos esto. Imaginemos por un momento que los hongos arrancaron cuando arrancó la primera alga verde azulada. Allá cuando vida era solamente arqueas y lutistas, ¿sí? Pero imaginen la asociación simbiótica colaborativa entre un alga y un hongo, que va a generar, adivinen qué, algo maravilloso, de lo cual tengo muchas ganas de escribir un libro. El primer líquen. El líquen fue el primer organismo que sale a la Tierra y que empieza a colonizar las piedras. ¿Sí? Imagínense todo vacío, no había verde, no había nada, no había crecido, no había aparecido una planta. Pero sí el líquen. El líquen, ¿qué hace? Masca piedra. Creó sustrato. Y es esto de que decía Juan de la cooperatividad, ¿no? La unión. Las abejas, según los estudios, no nacen creando colmenas, nacen como abejas solitarias y en un momento las abejas se dan cuenta que trabajando en comunidad, lo que después los socialistas, los anarquistas llamaron la ayuda mutua, que si nos ayudamos, digamos, podemos no solo trabajar mejor. Las abejas descubrieron que así se sostienen en el tiempo. La colmena está para tener un lugar de refugio que se sostenga en el tiempo y que las proteja de lo que llamamos las inclemencias climáticas, el invierno, el frío, las tormentas. Entonces, trabajando juntos, trabajando cooperativamente, no solo desarrollamos una arquitectura, pues las abejas desarrollaron una arquitectura que no solo ha influido en Catalhuyuk, ha influido en la arquitectura de la India, la arquitectura egipcia, la arquitectura de los mayas y los arquitectos modernos, Le Corbusier,
Antonio Gaudí, los grandes arquitectos modernos han tomado a la colmena también como modelo de arquitectura. Entonces, las abejas no solo desarrollan la arquitectura, sino desarrollan ese trabajo comunitario y una organización social, una estructuración de la comunidad, cómo se van a distribuir los roles para cada uno. En la colmena, las más jóvenes se quedan en la casa, cuidan la colmena, cuidan a las crías, y las más grandes ya salen a buscar la miel, o salen a buscar el agua, salen a buscar las resinas para hacer el propóleo. Cada una cumple su función, y esa estructuración social, curiosamente, y no es casualidad que haya sido tomado modelo para los egipcios. El faraón era considerado el rey de la colmena. En la India también tenemos varios dioses, Shiva y varios dioses, Krishna, varios dioses también asociados a las abejas. En la cultura maya también, los mayas en el Chilam Balam, en los libros del Chilam Balam de Chuyamel, ellos dicen: nosotros somos los hijos de las abejas. Los mayas se lo conocen como los hijos del maíz, que es lo que dicen en el Popol Vuh. Pero el maíz lo desarrollaron los mayas después. El maíz es una creación humana y las abejas no. Entonces los mayas primero fueron hijos de las abejas. Su primera ciudad, dicen que la ayudaron, fueron construidas gracias a la ayuda de las abejas. Entonces también hablamos de los hongos, hablamos de Eleusis, hablamos de los griegos. Los griegos, que está considerada la cultura madre de nuestra cultura occidental, ampliamente aceptada por toda la intelectualidad científica y filosófica y demás. Los griegos son los padres, madres de nuestras culturas. Los griegos tenían una ceremonia que fue estudiada por grandes maestros, Albert Hofmann, el descubridor del ácido lisérgico, por Robert Gordon Wasson, que fue también el precursor de Terence McKenna, el primero que habló de la teoría de que los hongos son el principio del impulso, sentimiento religioso y espiritual de los seres humanos. Carl Ruck, un gran historiador, investigador de las culturas antiguas. Los griegos en Eleusis era un templo donde podían ir todas las personas, incluso los esclavos y las prostitutas, lo más bajo de la casta social, podían iniciarse en los misterios de Eleusis. Todas las culturas antiguas tenían ceremonias de misterios. En los misterios eran ceremonias chamánicas, que es lo que cuentan estos investigadores que decía, y las sacerdotisas que asistían a las ceremonias de Eleusis eran todas mujeres y estaban todas vestidas como abejas. Y la gran diosa Perséfone y Demeter, que son Demeter, la diosa madre, la diosa de la agricultura, la diosa tierra, y Perséfone, que estaba casada con el dios del inframundo. Entonces, la adoración era a la diosa madre, lo que decíamos antes, Gaia, ¿no? La Pachamama. La gran madre, curiosamente, es tomada en la colmena también, porque no es que se habla de la reina de la colmena, en realidad no tiene ningún signo de nobleza, no se le pone, está mal dicho, en realidad es la abeja madre. Lo que vieron las abejas es que hay que cuidar a la madre. Y las primeras formas de organización humana, espiritual, tienen que ver con una gran diosa, como recuerda también Terence McKenna, y como recuerda Marika Gimbutas, y bueno, todas las grandes investigadores han descubierto que antiguamente teníamos una gran diosa como modelo
como madre de nuestras sociedades y nuestras culturas. Mucho después vino el patriarcado y todo eso, pero eso es mucho después. Partamos de que tenemos a una gran madre y hay representaciones de la diosa Afrodita o la diosa Venus, también con cuerpo de abeja, con mitad cuerpo femenino y mitad cuerpo de abeja. Entonces las abejas han tomado a la madre y los seres humanos hemos tomado a la gran madre como nuestra protectora cultural y principio de desarrollo humano o humanitario, digamos. No humano del individuo, sino de la humanidad. La humanidad se empezó a organizar gracias a la Gran Madre. Gracias a la Gran Madre que nos está protegiendo. Por eso está asociado también al ganado vacuno. La humanidad en esa época, aparte de que no había, digamos, monogamia, entonces había fiestas orgiásticas, digamos. Entonces, era tanta la procreación humana y el desarrollo de seres humanos que las mujeres no daban abasto a amamantar a las crías. Entonces, por eso también toman a la vaca para que venga a alimentar a las nuevas infancias, a las nuevas criaturas. Entonces ahí también se establece, además de que en la bosta del ganado vacuno se desarrollan los hongos de psilocibina, también está la gran vaca que aparece en la cultura egipcia, en la diosa Hathor, que es la protectora también, la protectora del amor, la protectora de los niños, de las mujeres, y es la guardiana de la cultura egipcia. También aparece en la cultura hindú. Todos sabemos hoy en día los hindúes tienen a las vacas sagradas, y no es que tienen las vacas sagradas porque son tontos y quieren cuidar las vacas, sino que porque tienen en el subconsciente o en la memoria colectiva que las vacas son la gran madre, son la Pachamama, son la gran diosa. Entonces, este modelo de organización colectivo matriarcal es la base de la cultura humana. Y curiosamente, no es casualidad que hoy en día despierten muchas mujeres con un sentimiento de unidad y de feminismo. No es porque leyeron un libro de feminismo, no, es porque estamos viviendo lo que los pueblos andinos llaman el Warmi Pachacutic, el tiempo del retorno de la mujer, es un tiempo del retorno de las energías femeninas que necesitamos que nos proteja y que regule nuestras comunidades. Así como las abejas se organizan, decía, tienen una gran madre, pero no la tienen a la abeja, como decía, por un estatuto de nobleza, ni siquiera manda la abeja reina, no manda. Lo que manda, como dice Maurice Maeterlinck en La vida de las abejas, porque Maurice Maeterlinck era, además de un gran escritor que fue premio Nobel, también era apicultor, y él descubrió que lo que manda en la colmena es, él lo llama el espíritu de la colmena o la asamblea de abejas. Las abejas se comunican, tienen varios niveles de comunicación, desde los olores, desde las antenas, desde los sonidos y la danza. Es un animal que se comunica con danza, es increíble, y con danza establecen distancias, establecen un montón de información que hoy en día nos resultaría... De hecho, el ser humano recién descubrió cómo se comunican las abejas en el siglo XX. A mediados del siglo XX recién un científico pudo descubrir que la danza de las abejas estaba marcando la distancia respecto a la colmena, la dirección y demás, ¿no? Las abejas están comunicadas con el sol, aunque esté nublado, las abejas saben dónde está el sol
y están comunicadas con el centro magnético de la Tierra. Tienen un nivel de orientación mayor, tienen un olfato mayor que los perros. Pueden detectar una flor a 5 kilómetros. Es algo realmente impresionante. Y para cerrar esta parte y pasarle de vuelta a Juan, esta forma de organización comunitaria que ha guiado a la humanidad en la antigüedad y que ha permitido crear lo que decía, los modelos de utopía. Platón en la República dice que la colmena es el modelo, está considerado el primer modelo filosófico de utopía, la República de Platón, y Platón justamente habla de la igualdad de las mujeres con los hombres. Platón estuvo en Eleusis, todos los filósofos, todos los grandes científicos, todos los grandes artistas antiguos estuvieron en Eleusis, pasaron para Eleusis. Bueno, no solo hombres, mujeres, Safo, no sé. Entonces, ahí tenemos el centro y nuevamente la combinación de plantas sagradas. En Eleusis se saca de un hongo, el LSD se saca de un hongo también. Clavis es púrpura. Exactamente. Toda esta relación no es casualidad que haya estado en el pasado y no es casualidad que nos confronte en el presente y que se nos plantee básicamente como nuestro gran futuro, nuestra gran posibilidad de futuro, de organización humana, humanitaria, y que nos ayudemos y encontremos y realicemos realmente la utopía, porque las abejas realizan la utopía. Cada colmena es una utopía hecha realidad, no es un sueño, no es un sueño la utopía. Las abejas nos demuestran que cada día la utopía es una cosa real, es algo palpable, es algo físico, es algo observable, es algo que tenemos que tomar como modelo, ¿no? Algo que decía Uma, este modelo de la abeja con la gran diosa madre. Hay uno que a la mayoría de la gente se le escapó durante mucho tiempo. Rook creo que fue uno de los pocos que le acertó. Que las Venus paleolíticas, ¿sí?, no es que tienen un sombrerito en la cabeza. No, tienen un terrible penal de abeja en la cabeza. ¿Sí? Y sus cuerpos boterísticos extremadamente voluminosos recuerdan al vientre fértil de la gran madre abeja. ¿Sí? O sea, miren desde dónde estamos relacionados con esa situación. Entonces, no es solamente que pasó por los griegos, no es solamente que pasó por Mesopotamia, no es solamente que pasó por Egipto. Por ejemplo, se pensaba que las abejas eran las lágrimas de Ra. Pero hay un detalle que a mucha gente se le escapa. Todo el mundo, cuando vos le decís la palabra dorado, te dice el sol. No, hay otro dorado, que es el dorado del polen en las patas de la abeja, y es el dorado de la miel. La primera cosa dulce, profundamente dulce, el alimento, la ambrosía, ¿sí?, la magia, de eso que todavía no sabemos. Pero miren cuando decía decía Uma, que esa utopía es una realidad. Pero miren que esa utopía elige asociarse colaborativamente con nosotros. Por eso comemos miel, ¿sí? Por eso tenemos propóleo, por eso tenemos apitoxina, por eso tenemos todos los derivados de la cera de la colmena, ¿sí? Entonces, yo lo que les pido fundamentalmente es que cuando piensen en abejas, no piensen en ellas como cosas pequeñas, piensen en ustedes, ¿sí? Y cómo nosotros podríamos de alguna manera llegar a aprender algo de estas abejas. Vos hablabas del Guarmi Pachacutica. Les voy a contar una historia. Espero que les guste. No es tan larga, ¿sí? Los abuelos y abuelos, ¿sí?, en Paucartambo, los abuelos de Queros y de otras etnias cerquitas, los Turpos y muchos otros, ellos tienen ideas muy interesantes de ese Guarmi Pachacuti, porque dicen que Pachacuti Inca gana la guerra contra los Chancas. Siempre se cuenta la historia típica machista. No, bueno, él fue con muy pocos hombres, derribó a la Malcu de los Chancas, después vinieron los Purunruna y decían, no, les cuento, la batalla,
¿sí?, del mundo andino, por antonomasia, ¿sí?, se gana porque en un lugar, en el norte de aquel Cusco, había un barrio que se llamaba Cochona. Y de Cochona apareció un grupo de personajes increíbles, ¿sí?, unas mujeres enormes, que tenían como gusto, ¿sí?, destripar a los chancas, ¿sí?, embellecerse con sus tripas y vísceras, cortar sus cabezas y andar jugando con ellas. Esas mujeres son conocidas como las Chanan Coricocas. De vuelta, Chanan Cori. Cori no siempre es oro, también es miel, es miski, dulce, ¿sí? O sea que ese momento de esplendor del universo del Tahuantinsuyo nace, ¿sí?, de la valentía suprema y del horror de los chancas que huyen ante las Chanan Coricocas. Tal es así que la primer colla que toma Pachacuti, ¿sí?, como su pareja es nada más y nada menos que Mama Ana Huarque. Y Mama Ana Huarque no solamente era de Cochona, sino que seguramente era una de las Chanan Coricocas. Entonces miren cómo se junta toda esa increíble maravilla. Ahora, hay algo con lo que a mí me gustaría que se puedan quedar, que es no solamente comprar el libro, fundamental, ¿sí?, eso ante todo. Pero lo que quiero que piensen cómo estamos relacionados, ¿sí?, y qué fue lo que olvidamos. No solamente la utopía que presentaba Terence, no solamente la utopía que nos presentaron los grandes pensadores o los místicos a lo largo del mundo, sino por favor les pido que piensen en las utopías que cada uno de nosotros podemos presentar. ¿Por qué? Porque en un mundo donde no hay utopías, ¿sí?, dijo un abuelo quechua, es un mundo que no merece ser vivido. Porque es como si uno hubiera nacido sin la posibilidad de soñar. Entonces, abracemos la utopía como abracemos las abejas, pero por favor les pido, si tienen una plantita en su casa, como tenemos nosotros ¿cómo se llama?, de lavanda, que vienen a hacer su gran magia, cada vez que ven una abeja, preséntenle su respeto, porque ella lo va a saber entender. Aunque ustedes no lo crean, así como dijo Uma, que tiene todos estos sentidos muchísimo más grandes que nosotros, ella lo va a saber entender. Y si alguna vez los pica, no se enojen, reciban el regalo, porque de alguna manera también los están bendiciendo con su picadura. Y adivinen por qué los bendice con su picadura. Porque la abeja, ¿sí?, la hembra, cuando pica, pierde su aguijón, ofrece su apitoxina, ofrendando nada más y nada menos que adivinen qué, su propia vida, ¿sí? Entonces, así es como las abejas nos han acompañado a lo largo y ancho de nuestra historia, y gracias a este libro maravilloso de Uma, por primera vez ese tema es tocado con respeto, con amor, con conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque había que hacer toda esa búsqueda bibliográfica que parece chiquitito el libro, olvídense, la letra es re chiquitita, ¿sí? Entonces, de verdad los invito no solo a que lo lean, a que lo disfruten, ¿sí?, a que aprendamos de ese universo increíble que tiene que ver con estos seres maravillosos y cómo están relacionados, obviamente, todos esos seres evolucionados con sus lenguajes, con sus idiomas, con sus vivencias, con su energía, con todo y cada uno de nosotros. A mí me gusta hablar y a veces compartir siempre al final de mis charlas. Nosotros tenemos en antropología y en filosofía tenemos un término que es ontología, ¿sí?, la idea del ser por sí mismo. Entonces tenemos como una ontología humana, que es el molde de casi todo. Bueno, yo los invito a que nos nazca la posibilidad de nuevas ontologías, donde la abeja ya no es un insecto, ¿sí?, es un sujeto que merece respeto y que merece de nosotros, ¿sí?, esa sensación de compañero, de viaje, de vecino, ¿sí? Hoy se habla mucho de las inteligencias no humanas, con esto, viste que estamos metidos con eso. Bueno, les cuento, estamos rodeados de inteligencias no humanas. Las abejas, sin ningún tipo de lugar a dudas, son una de ellas, ¿sí? Los hongos
son otra de esas inteligencias no humanas. No busquen afuera lo que tenemos adentro. ¿Sí? Siempre digo, si se quiere comunicar con un extraterrestre, todavía no te puedes comunicar con una abeja, no te puedes comunicar con un delfín, con una ballena. ¿Sí? Entre nosotros, somos dos, cuando hay un tercero ya es un quilombo comunicarnos. Entonces empecemos a mirar lo que tenemos más cerca. Y otra cosa que es importante, esa ontología, cuando se expande, el otro deja de ser otro. Vieron que ahora el otro es un quilombo. El otro es una separación, el otro es el diferente a mí, el otro es mi enemigo, el otro que piensa diferente, el otro que tiene otro color, es un alien, ¿sí? Es un extranjero, va a ser un alienado, un loco, vas a saber. Pero ¿qué pasa si esa imagen del otro cae? Y lo que queda es un nosotros. Nosotros mismos. Imagínense cuando en vez de hablar de yo mismo, hablemos de... Porque nosotros mismos... Entonces, como me dijo una vez alguien muy querido, me dice, claro, nosotros mismos. Le digo, no, de vuelta está cerrando. ¿Por qué? Porque es nosotros mismos. Ese nosotros colaborativo incluye a las abejas, incluye a los humanos, incluye a los hongos, lo incluye a Uma y me incluye a mí. Pero yo lo que quiero fundamentalmente es agradecerle, y vos te lo digo con todo el corazón, estoy muy emocionado, porque este libro hacía falta, ¿sí? No se confundan, no se confundan. Puede ser un libro independiente, puede ser un libro que en apariencia es chiquito. No se olviden que la magia de las abejas es igual de chiquita. Y su poder es haber transformado, ¿sí?, a nuestra propia especie. O sea, ese creo que es el mensaje que me dejó a mí cuando llegó esto a mis manos. Esto que está acá arriba, señores, es un tesoro de pura miel, ¿sí? Aprovechenlo, no por el precio, no, por lo que les va a dejar a cada uno para entender cuál es nuestro verdadero lugar en esta naturaleza maravillosa, de la cual todavía tenemos mucho que aprender. Recuerden, nuestros ancestros en nuestros pueblos originarios lo sabían y lo saben todavía, ¿sí? Bueno, empecemos a ser cada uno también de originarios. ¿Por qué? Porque llegó el momento de que nos enteremos. El día que las abejas no estén, muy difícilmente nosotros podemos continuar adelante. Bueno, muchas gracias. Para ya cerrando, ¿no? La miel. Es muy curioso, ¿no? No me acuerdo quién decía acá que había citado en el libro, que decía que las abejas transforman la amargura en miel, hay flores amargas y ellas hacen miel, la vuelven dulce. Es como que en el libro aparecen un montón de poetas mujeres, poetas varones, aparecen muchísimas poetas mujeres, quiero decir, la mitad del libro son poetas mujeres. Y poetas que yo no conocía, Kaneko Misuzu, una poeta japonesa, Emily Dickinson, que conocí algo de la obra y es una poeta de la hostia, bueno, de acá Juana de Ibarburu, que había leído en la escuela Chico Carlos, un libro hermoso, pero tiene poemas hermosos a las abejas, bueno, hay cantidad. Y las abejas transforman la amargura en miel y todos en algún momento tenemos amargura y necesitamos transformar en dulzura, y necesitamos ser dulces. Está todo el tiempo la metáfora poética de dulcificar el lenguaje. Tenemos un lenguaje que en general tiene, bueno, ni hablar el que usan ciertos políticos, ¿no?, que no tiene nada de dulce, y tenemos que tratarnos todo el tiempo con dulzura, porque el trato con dulzura es lo que nos, en un punto, por decirlo, nos reivindica, nos engrandece como humanidad, porque la humanidad es algo grosso y lo que está pasando en todos lados parece que la humanidad fuera una cosa miserable, y en las abejas tenemos ese salto
ese salto a hacer de la humanidad algo grosso, hacer algo del planeta algo grosso, hacer algo de nuestro futuro, de nuestras utopías algo grosso, como hicieron de tantos pueblos, como hicieron el Tahuantinsuyo, hicieron tantos pueblos antiguos. Y Maeterlinck dice en una parte también algo muy bello, dice como que las abejas no tienen tiempo para deprimirse. Estamos los seres humanos constantemente bombardeados con distracciones y enrosques y nos deprimimos y la pasamos mal, y las abejas nunca, como dice Maeterlinck, no se paran a deprimirse, están todo el tiempo pensando en las nuevas comunidades, las nuevas generaciones. Hay una protección constante de las nuevas generaciones, piensan en el futuro, no piensan en ellas en sí, son capaces de sacrificarse, no solo cuando pican, en todo el tiempo están sacrificándose, pero no es que se sacrifican porque trabajan y cómo sufro, no, disfrutan. El trabajo, cuando haces el trabajo por los demás, es un disfrute. Ayudar a los demás es un disfrute y es lo que más engrandece nuestros corazones. Lo que más nos engrandece es ayudar, es cooperar y que sea con dulzura, que sea con dulzura. Bueno, creo que estamos como para cerrar y bueno. Estamos como para la duda, aparte dulzura. Agradecer mucho a todos los que se acercaron y bueno, gracias especialmente a Juan. Juan es realmente, no solo es grande físicamente, es un grande. Y Juan, no sé, actualmente su último libro lo sacó con una gran editorial, este es un libro independiente, y me escribió ahí un texto hermoso y está acompañándome, y la verdad, agradecidísimo. Nos conocemos hace como 20 años, no sé, y muchas gracias Juan por estar acá y brindarte, y brindar una conversación, una charla para poder compartir acá y que bueno, compartimos en las redes también. Gracias a todos por venir y por escucharnos, y bueno, gracias a las abejas y gracias a los hongos. Las abejas y los hongos lo descubrió Paul Stamets, el heredero de McKenna. Ha descubierto que las abejas van tomando hongos hace miles de años, ya están ahí tomando medicina. La asociación abejas y hongos. Miel y psilocibina es un hecho. Y las abejas con también las flores llamadas psicoactivas también tienen una larga tradición, las mieles alucinógenas del Himalaya, las mieles alucinógenas de nuestra selva amazónica y paranaense, aparecen en los libros de Horacio Quiroga, bueno, aparecen en todos lados, y ellas no son seres chiquitos, son nuestras maestras y nuestras guías en este momento de emergencia y crisis social, humanitaria, planetaria y demás. Ellas están acá y van a estar, si hacemos bien las cosas, van a estar guiándonos mucho tiempo más. Muchas gracias. Solo quiero mencionar dos cosas. Agradecer a Uma. A ver, cuando uno le agradece a un amigo, le agradece al corazón de un amigo, ¿sí? Son muchos años. Pero quiero aprovechar porque, ¿viste cómo hablamos de simbiosis colaborativa? Hay algo en la producción de Uma, que no es solamente este libro, vayan por favor al puesto de Uma, es toda una cosa hermosa, pero aparte está plagado de arte. Está plagado de arte, de colores, ¿sí? De cosas bellas. Entonces no quería dejar de recordar que la conocí en la presentación del libro de hongos a la persona, Paula, femenina, que es la que hizo el arte de todo este libro. Y solamente recordarles lo siguiente: hay otro bichito que es una metáfora de la abeja. ¿Saben cuál es el único bicho que zumba igual que la abeja? Y que solo se alimenta de lo más dulce de lo dulce. Y que puede ir para adelante y para atrás cuando vuela. El colibrí. ¿Sí? Y el colibrí es parte de la esencia más sagrada
de nuestros pueblos andinos, guaraníes, mesoamericanos, incluso de los pueblos originarios de Norteamérica. Entonces traigan la magia de la abeja, traigan la magia del colibrí, traigan la magia de la dulzura, traigan la magia del iliari, el brillo. Transformen las amarguras que tengamos, transformémoslas en algo que alimente, que sirva para el resto y que sea dulce tanto para nuestros niños como para todos los niños que tenemos adentro hasta que somos muy, pero muy viejitos. Así que nosotros decimos Añaiki, Añaiki para Uma, Añaiki para cada uno de ustedes, ¿sí? Y en mi idioma guaraní tradicional, Aguillevete, ¿sí? Que nada más y nada menos que desearles que en este 8 de diciembre tan significativo para mí, el estado de plenitud más grande y absoluta, ¿sí? Que es la que vive nada más y nada menos que nuestras hermanas, las abejas.